87. Determina el volumen específico de vapor de agua sobrecalentado a 15 megapascales y 350 grados centígrados mediante la ecuación del gas ideal, la carta de comprensibilidad generalizada, las tablas de vapor, y vamos a determinar también el error cometido en los dos primeros casos. Para ello vamos a utilizar la fórmula de presión por volumen, que va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura. Vamos a realizar el cambio de unidades. La presión de 15 megapascales vamos a llevarlo a kilopascales y la temperatura de grados centígrados vamos a llevarlo a grados Kelvin. También vamos a ubicar en la tabla número 1 la constante de vapor de agua, que es igual a 0.4615, y vamos a despejar la fórmula para poder hallar el volumen, que sería igual a la constante ideal por la temperatura sobre la presión. Reemplazamos los datos que tenemos y vamos a hallar que este volumen es igual a 0.01917 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, en el caso de las tablas de comprensibilidad, vamos a calcular este valor específico que va a ser en condiciones de gas no ideal. Vamos a utilizar el valor de corrección Z y del mismo modo vamos a utilizar la fórmula de presión reducida que va a ser igual a la presión sobre la presión crítica y también de la temperatura reducida que va a ser igual a la temperatura sobre temperatura crítica. Ahora, estos datos vamos a ubicarlos en la tabla termodinámica. Vamos a ubicar los datos de presión crítica, que va a ser igual a 22.06 megapascales, y de la temperatura crítica, que es 647.1 Kelvin. Ambos datos los vamos a reemplazar en las fórmulas que tenemos y como sabemos estamos trabajando con una presión de 15 megapascales. El dato que vamos a hallar es de 0.68 en el caso de la presión reducida y en el caso de la temperatura reducida, que hemos trabajado con una temperatura de 623.15 Kelvin, va a ser de 0.96. Ahora, este valor lo vamos a hallar en la gráfica de comprensibilidad generalizada. Vamos a ubicar la tabla y vamos a ubicar los datos que tenemos, que en el caso de la presión crítica, en el eje de las abscisas, y en el caso de la temperatura crítica, en el eje que sería igual a 0.96. A partir de esto, vamos a hallar que el valor Z es igual a 0.65. Este valor lo vamos a reemplazar en la fórmula y vamos a hallar el volumen específico en lo que es el punto B. Ahora, como ya hemos hallado anteriormente lo que es este volumen en el punto A, vamos a reemplazar los datos que tenemos. Como primer dato tenemos que el Z es igual a 0.65 y el volumen específico en A es 0.019. Con lo que tenemos que el volumen va a ser igual a 0.0124605 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, en las tablas de vapor vamos a determinar el error que se han cometido en ambos casos y con los datos que tenemos, que sería la presión de 15 megapascales, ubicamos en la tabla 6 la presión que necesitamos y la temperatura, que serían 350 grados centígrados. El volumen que hallamos sería igual a 0.011481 metros cúbicos sobre kilogramo. Y para poder hallar el porcentaje de error, vamos a necesitar el volumen aproximado menos el volumen exacto sobre este volumen exacto por 100. El volumen aproximado en el punto A ya lo tenemos, que sería igual a 0.1917, y el volumen exacto es el que hemos hallado en tabla, que sería 0.011481, sobre este mismo valor por 100, resultando que este error sería del 67%. Ahora, en el otro caso, hemos hallado también el volumen aproximado, que sería igual a 0.01246, menos el volumen hallado en tabla, que sería 0.011481. Y resulta que este error es igual al 8.52%. Ejercicio 388 nos pide hallar el porcentaje de error a diferentes temperaturas y nos da desde la temperatura desde 325 hasta 600 grados centígrados. Nos da una presión de 15 megapascales. Bien, ahora teniendo estos datos vamos a programar en el programa S
Nuestra presión de 15 megapascales, vamos a convertir a kilopascales. Nuestra temperatura tiene que estar en grados centígrados, para lo cual le sumamos 273 grados para que estén en grados Kelvin. Y vamos a utilizar nuestras tablas de temperatura crítica y de presión crítica. También vamos a utilizar las tablas para una presión de gas ideal, temperatura para un gas ideal. Bien, nuestra constante R, que vendría a ser el ES, trabaja con 8.314 kilojoules entre kilomol por Kelvin. Y nosotros queremos utilizarla y dividimos entre su masa molar. Y ya tenemos nuestra constante R para trabajar el ejercicio. Y tenemos nuestra presión de gas ideal por volumen de gas ideal es igual a nuestra constante R por nuestra temperatura de gas ideal, que vendría a ser nuestra ecuación de gas ideal. Ahora, nuestro factor Z, que vendría a ser nuestro factor de compresibilidad, lo hallamos mediante nuestra temperatura entre la temperatura crítica y, por presión entre nuestra presión crítica. Y tenemos para hallar nuestro volumen con el factor de compresibilidad, que vendría a ser presión por volumen es igual a Z, que vendría a ser nuestro factor de compresibilidad, por R por la temperatura. Para hallar el error para un gas ideal, hallamos bien, ahora calculamos, hacemos una tabla en la cual vamos a, en el eje de las X va a ir vamos a graficar nuestra temperatura y nuestro error para un gas ideal y para un error comprimido. Bien, ahora nuestra temperatura nos dice que va desde los 325 grados centígrados hasta los 600 grados centígrados. Bien, con un intervalo de 25 grados centígrados. Ahora, queremos hallar nuestro error para un gas ideal y nuestro error de compresibilidad. Y le damos para que corra nuestro programa y tenemos. Bien, según el ejercicio 87, nos daba que para un gas ideal nuestro porcentaje era del 67%. 67%. Y en el error de compresibilidad nos daba que era 8.56%, y en este caso nos da 9.47%. Esto se debe a la cantidad de decimales. Bien, ahora estos datos los vamos a llevar a una tabla, para la cual ya tengo una aquí, que vendría a ser esta. Y tenemos, en el eje X tenemos nuestra temperatura en Celsius, y en el eje de las ordenadas tenemos nuestro volumen específico, que vendría a estar dado por el porcentaje de error. Eh, tenemos la línea roja vendría a ser nuestro porcentaje de error para un gas ideal, y la línea azul vendría a ser para el error de un volumen mediante el factor de compresibilidad. Como podemos observar, nuestro error disminuye a medida que nuestra temperatura es mayor. Y eso vendría a ser la resolución para nuestro ejercicio 80.